Bien, muchachos, gracias por la espera. De nueva cuenta, bienvenidos. Buenos días a todos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Si alguien, antes de iniciar, muchachos, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o algo que quiera compartir con el grupo, muchachos, adelante, por favor, los escuchamos. No, todo bien. Gracias, Marcos. Muchachos, si alguien más quiere comentar algo, y si no, pues, con gusto, en cuanto tengan que hacerlo, activen su micrófono y adelante, los escuchamos. Vamos entonces a pasar, muchachos, al tema que vamos a revisar el día de hoy. Sigo recibiendo aquí a sus compañeros. Bien. Vamos a continuar entonces sobre este tema del momento magnético. Ya hemos visto que este momento magnético es un efecto que pues es la base del funcionamiento de los motores eléctricos y también de el funcionamiento de ciertos eh, medidores analógicos pues que miden básicamente corrientes eléctricas, pero que dependiendo de cómo los utilicemos, podemos utilizar esos medidores para medir incluso voltajes o resistencias, cambiando un poquito, variando sus conexiones y agregando algún elemento adicional. Entonces, el día de hoy vamos a revisar, muchachos, que este fenómeno, este efecto del momento magnético que se genera cuando hacemos circular una corriente eléctrica dentro de una espira o dentro de una bobina y que colocamos esa bobina dentro de un campo magnético y además permitimos que esa bobina tenga libertad de girar, libertad de moverse, pues las fuerzas que se generan debido a las espiras de esa bobina, generan un par de fuerzas que eh, pues generan una tendencia a girar de este conductor, de esta bobina colocada dentro del campo magnético. Y entonces eso puede ser aprovechado para convertirse en un movimiento mecánico en el caso de un motor o para mover una aguja indicadora dentro de un aparato de medición, que es lo que vamos a ver precisamente el día de hoy. Vamos a ver cómo podemos utilizar este efecto en el funcionamiento de aparatos de medición, de equipos de medición. Bueno, vimos aquí cómo podíamos calcular este momento magnético para una espira que estuviera dentro de un campo magnético y para una bobina. Hicimos un ejemplo de cálculo para una bobina cuando esta bobina, o más bien su vector superficie era perpendicular, pero no era perpendicular, sino que formaba un ángulo con respecto al campo magnético y determinamos la intensidad de su campo magnético y también vimos otro ejercicio en donde calculábamos el momento máximo que se genera en una bobina y vimos que ese momento máximo se genera precisamente cuando su vector área, que es perpendicular a la superficie de la bobina, forma 90 grados con respecto al vector de campo magnético. Y también hicimos ese cálculo. Bien, revisamos aquí un poquito de la teoría de cómo están fabricados estos instrumentos de medición que se basan en este principio de la interacción de los campos magnéticos y que eh, pues generan eh, un momento magnético en esas bobinas y ese momento magnético nos permite eh, hacer una lectura, determinar la cantidad de corriente eléctrica que está circulando por esa bobina y de tal suerte que pues esto lo aprovechemos para poder medir esa corriente eléctrica que circula por esa bobina. Entonces, para eso nos sirven
estos galvanómetros para medir corrientes eléctricas. Desde luego son corrientes eléctricas muy pequeñas, porque para poder hacer ligero esto, pues tiene que ser de un alambre muy pequeño, muy delgado, y entonces por esa razón tiene una cierta limitación en cuanto a la cantidad de corriente que pueden soportar sus devanados y que pueden desde luego medir. Y entonces por eso me hablan en los casos que estos galvanómetros les sirven para medir pequeñas corrientes eléctricas que circulan en sus bobinas. Y creo que hasta ahí nos quedamos. Creo que sí, no me acuerdo esto, sí. Y entonces vemos el día de hoy, vamos a ver que estos aparatos de medición basan su funcionamiento precisamente en este principio motor, en este principio del momento magnético. Los aparatos que utilizan este principio pues pueden ser amperímetros, que nos sirven para medir corrientes, pues corrientes de cualquier tamaño, voltímetros que nos sirven para medir diferencias de potencial o voltajes, y galvanómetros como estos que habíamos revisado, que nos sirven para medir pequeñas corrientes, decíamos, porque simplemente esas corrientes se pueden medir directamente con el galvanómetro. Si es el caso que quisiéramos medir pequeñas corrientes, un galvanómetro sería suficiente para hacerlo, pero como de manera regular necesitamos medir corrientes más grandes, pues tendremos que hacer algo más para poderlas medir. Y entonces aquí lo que me muestra la lámina es que este galvanómetro es precisamente la definición y las características de un galvanómetro. Me habla de que este galvanómetro funciona con corriente continua, que además se emplea para medir pequeñas corrientes. Decíamos, el hecho de que sean pequeñas corrientes, decía, es debido a que por la fabricación que se les da a su núcleo y a su devanado, tiene que hacerse lo más ligero posible para permitir que el paso de pequeñas corrientes pueda mover ese núcleo y pueda mover la aguja o dar una lectura. Y entonces por esa razón solamente sirve para medir pequeñas corrientes. En este caso me dice que las corrientes que puede medir un galvanómetro son del orden de miliamperes, o sea, milésimas de amper. Un ejemplo de este aparato es el que veíamos ya en la lámina anterior, que es el galvanómetro de Arsenal. ¿Y cómo está formado ese galvanómetro? Pues consiste en un embobinado de alambre, me dice, sobre un núcleo de gran permeabilidad. Lo que tenemos aquí en la figura del lado derecho, arriba, perdón, bueno, de las 4 figuras, la del lado izquierdo, de la parte superior, es un esquema de cómo está conformado un aparato de medición. Ahí podemos ver en estas líneas rojas la representación de lo que sería el devanado, o sea, la bobina propiamente del aparato, que es por la que se hace circular una corriente eléctrica, y esta bobina puede girar libremente. De hecho, esta línea verde que está aquí me da la idea de que es un resorte que sostiene esta bobina y que permite su movimiento, y a la vez, cuando no existe corriente, permite regresar esta aguja a su posición de reposo, a la posición inicial. Entonces esta bobina me dice que puede rotar libremente. Y luego la forma de funcionamiento de esto es que cuando circula la corriente por ese embobinado, esta bobina pues gira, y al girar pues como está asociado a la aguja, pues la aguja le va a marcar una lectura sobre una escala, que va a ser una lectura que dependiendo de la graduación y dependiendo la forma en que se haya fabricado, pues me va a indicar la corriente que está circulando, o me va a indicar una proporción de la corriente que está circulando por esta bobina. Y esa desviación pues, será directamente proporcional a esa bobina. La forma de calcular ese momento en estos aparatos es la misma que ya habíamos utilizado, utilizando el campo magnético, la corriente, el número de espiras que tenga y el área que forme esta bobina.
Y lo que tenemos aquí, muchachos, del lado, por ejemplo, del lado izquierdo, las imágenes del lado izquierdo abajo, es un microamperímetro. Prácticamente esto es un galvanómetro directamente que permite medir corrientes muy pequeñitas del orden de microamperes. Entonces, por eso vemos que tiene un 0 al centro y tiene graduación hacia ambos lados. Puede medir corrientes en ambas direcciones de un circuito, pero corrientes muy pequeñas, de hasta 50 microamperes. Son corrientes muy pequeñitas, estas se pueden medir directamente. Y esto sería un galvanómetro o un microamperímetro. Del lado derecho abajo tenemos un voltmetro, que así está simbolizado con esta letra B. Y en este caso su escala vemos que está graduada de 0 a 15 volts. Entonces, dependiendo de la corriente que esté circulando por este galvanómetro, bueno, por este voltmetro, pues la aguja va a marcar alguna de estas posiciones que están marcadas como ejemplo. Y entonces vemos que todos estos aparatos tienen algo en común, que es una indicación por medio de una aguja. Entonces, este tipo de aparatos se llaman aparatos de medición analógicos y se basan en el principio del momento magnético, este principio motor del que hemos estado platicando. Ese mismo principio lo utilizamos en el aparato de arriba a la derecha, que si vemos en esa imagen, tiene una aguja y tiene varias escalas, porque este aparato se llama multímetro. Es un aparato que puede medir más de un parámetro eléctrico. Por ejemplo, este puede medir voltajes. Aquí en esta parte tiene las escalas para los voltajes. Puede medir corrientes. Aquí en esta parte tiene las escalas para medir corrientes. Incluso puede medir resistencias. Que aquí están para medir resistencias. Y bueno, incluso aquí tiene para medir más voltajes. Tal vez de corriente alterna sean estos. Y entonces, si vemos entonces que con un solo aparato podemos medir más de un parámetro, podemos medir voltajes, podemos medir corrientes, resistencias en este caso. Y es precisamente algo de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver que nosotros podemos, con un galvanómetro, convertirlo en un voltmetro o en un amperímetro. Es decir, podemos formar un aparato de medición que pueda medir voltajes o diferencias de potencial, o que pueda medir corrientes, pero no solamente corrientes muy pequeñitas como el galvanómetro directamente, sino corrientes, pues normalmente de las que se usan en un circuito, que son corrientes de valores mayores. Incluso corrientes muy grandes podemos medir si hacemos una adecuación de ese galvanómetro y formamos con él un amperímetro. Muchachos, el día de hoy entonces vamos a ver cómo podemos formar un amperímetro y un voltímetro a través de un galvanómetro, y cómo vamos a poder determinar qué tenemos que hacer para hacer funcionar un galvanómetro como amperímetro o como voltímetro. Muchachos, vamos a pasar a eso. Antes de pasar, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Por favor, adelante. No, profe. ¿No? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Vale, vamos entonces a lo que sigue. No me veo. Vamos a la siguiente lámina. Aquí tenemos precisamente, en esta lámina me habla de lo que es el amperímetro o ampérmetro. Y para empezar me dice que este amperímetro o ampérmetro funciona con corriente continua. Creo que luego pierdo mi puntero. Funciona con corriente continua. Y además sirve para medir intensidades de corriente mayores a las que puede medir un galvanómetro. Ya habíamos mencionado en las láminas anteriores que
Los galvanómetros sirven para medir también corrientes, pero corrientes muy pequeñas, porque tienen la limitante de que son fabricados con un alambre muy delgadito. Y entonces, pues no se les puede aplicar demasiada corriente a esos conductores, si son muy finitos. Solamente soportan pequeñas corrientes. Si les aplicamos corrientes muy grandes, podemos dañarlos. De hecho, podemos hacer que se calienten demasiado, se funda su aislamiento y se dañen, se pongan en cortocircuito. Entonces, ese es el riesgo del galvanómetro cuando le aplicamos una corriente muy grande. Entonces, por esa razón, muchachos, para construir un ampéretro, esto se puede construir a partir de un galvanómetro. Ese mismo aparato lo puedo usar como un ampéretro, es decir, para medir corrientes más grandes. Y lo único que tengo que hacer es conectarle en paralelo una resistencia. Esta resistencia que se conecta en paralelo sirve para desviar, para dar un camino alternativo, un camino por donde pase la mayoría de la corriente y solamente por el galvanómetro pase la que pueda soportar. Y entonces, de esta manera logramos que la gran parte de la corriente se desvíe por esa resistencia conectada en paralelo y el galvanómetro siga pasando alguna parte de esa corriente que va a ser proporcional. Y entonces, pues me va a dar una lectura aún proporcional a esa corriente que esté atravesando el circuito, pero sin dañar el galvanómetro. Entonces, esta resistencia que se coloca en paralelo a ese galvanómetro se llama una resistencia de carga, o resistencia derivadora, o de derivación, o desviadora, o más conocida como una resistencia shunt, por su definición en inglés. Esta palabra shunt significa derivador, o derivar, o desviar. Entonces, por eso se llama resistencia shunt. Y bueno, se simboliza de esta manera. Esta es la parte que debemos determinar para poder convertir un galvanómetro en un amperímetro y poder medir corrientes grandes en él. Entonces, veíamos que en el esquema, creo que ya habíamos llegado hasta aquí, ya lo repetí. Bueno, espero que no os haya yo aburrido. Y veíamos en este esquema que si necesito medir una corriente grande, como la que está marcada aquí, simbolizada con esta letra I, pues tengo que hacer aquí uso de una resistencia que desvíe parte de esa corriente, que le dé un camino alternativo y que no toda la corriente que yo quiero medir pase a través del galvanómetro, porque eso ocasionaría que este galvanómetro se dañe. Entonces, esa es la finalidad de esta corriente, de esta resistencia derivadora que se conecta en paralela con el galvanómetro, y que es lo que nos interesa determinar en este tipo de problemas, de qué tamaño debe ser esta resistencia para que podamos medir una cierta corriente, que es una corriente grande, comparada con la corriente que puede leer el galvanómetro, que está simbolizada con esta IG. Y desde luego, pues este galvanómetro, al estar fabricado de un conductor eléctrico, pues tiene una característica de resistencia. Este conductor tiene su propia resistencia, entonces el galvanómetro tiene una resistencia eléctrica que hay que tomar en cuenta. Y bueno, con todos estos parámetros, muchachos, hay que jugar para encontrar precisamente la ecuación que está aquí abajo, con la que podemos determinar de qué tamaño es esa resistencia que vamos a conectar en serie con este galvanómetro para convertirlo en un amperímetro. Y entonces, pues ya está aquí las ecuaciones, pero vamos a ver de dónde sale. Voy a redibujar esto aquí. Voy a dibujar un galvanómetro que normalmente voy a simbolizarlo con un círculo con una G dentro. Y aquí, como sé que este galvanómetro está hecho de cobre y tiene una resistencia interna, pues voy a poner una resistencia que está asociada a él. Y luego la corriente irá por acá. Y entonces voy a derivar, voy a poner en serie, pero en paralelo, una resistencia que dé una trayectoria alternativa a la corriente y que esté conectada de esta manera en paralelo al galvanómetro. Entonces ahora sí, nuevamente voy a regresar acá,
Si yo necesito medir una corriente grande, que es la que va a entrar por aquí, esta corriente, lo voy a simbolizar aquí, esta es la corriente que va a entrar por aquí, que yo quiero medir. Entonces esta corriente, al llegar a este punto, se va a separar una parte, va a seguir esta trayectoria a través de esta resistencia, que se llama resistencia derivadora, resistencia shunt, que se simboliza de esta manera. Y la otra va a seguir una parte pequeñita, que es la que puede soportar este galvanómetro, va a seguir esta trayectoria. Entonces esta va a ser la corriente del galvanómetro, esta va a ser la corriente que pase por el shunt, o el derivador, y esta que está simbolizada aquí va a ser la resistencia del galvanómetro. Y una vez que pasó por aquí, y una vez que pasó por acá, aquí se vuelve a juntar, y acá de este lado sale nuevamente la misma corriente que entró del lado izquierdo. Entonces, eléctricamente así se comporta este circuito. Y ahora vamos a ver cómo podemos determinar el valor de esa resistencia. Perdón, muchachos. Entonces, aquí vamos a recordar un poquito de lo que vimos en nuestro curso de Física 3, muchachos, en relación al comportamiento de los parámetros de corriente y de voltaje en un circuito, de tal manera que vamos a recordar que, por ejemplo, aquí esta corriente que está entrando al circuito, que es la que queremos medir, cuando llega a este punto se desvía en dos direcciones, y entonces esta corriente que queremos medir pues va a ser igual a la suma de las dos corrientes que están dividiéndose aquí, igual a la suma de la corriente del galvanómetro más la corriente del shunt o de la resistencia derivadora. Y entonces, bueno, de aquí vamos a necesitar, vamos a despejar esta corriente del shunt. Simplemente hacemos el álgebra necesaria para hacer eso. Y eso nos da que la corriente del shunt va a ser igual a la corriente que queremos medir, menos la corriente que está pasando a través del galvanómetro. Ya, con eso encontramos una primera ecuación. Después, muchachos, vamos a ver que, si recordamos un poquito la teoría de los circuitos eléctricos de Física 3, vamos a ver que, pues, cuando tenemos un circuito en paralelo, por ejemplo, aquí en el galvanómetro, entre estos dos puntos, se encuentra un voltaje, que vamos a llamarle, este es el voltaje del galvanómetro, una diferencia de potencial entre esos dos puntos, que se llama el voltaje del galvanómetro, pero también aquí en la parte de abajo, aquí en los bornes de la resistencia derivadora también se presenta un voltaje que le vamos a llamar el voltaje de la derivadora o el voltaje del shunt. Y entonces la característica de esto, de acuerdo con lo que estudiamos en los circuitos de serie o paralelo en Física 3, pues estos dos voltajes son iguales, porque están en paralelo. Entonces el voltaje del galvanómetro va a ser igual al voltaje de la resistencia derivadora o el voltaje shunt. Y bueno, llegado a este punto me tengo que acordar de que existe la ley de Ohm. Entonces, porque la necesito aquí, tengo que recordar que Victoria fue reina de Inglaterra. Y entonces, en este caso, como tengo aquí el voltaje del galvanómetro, yo lo puedo representar como el producto de dos parámetros de la resistencia del galvanómetro por la corriente del galvanómetro. De igual manera, el voltaje que está presente aquí en la resistencia de shunt, lo puedo representar como, o lo puedo calcular como la resistencia del shunt por la corriente
del shunt. Entonces, lo único que hice fue transformar los voltajes en sus productos de resistencia y corriente. Y luego lo que me interesa es precisamente determinar esta resistencia del shunt. Entonces lo que voy a hacer es despejarla y entonces digo que la resistencia del shunt va a ser igual. Voy a despejar, solamente voy a quitar esto, lo voy a pasar acá. Me queda que es la resistencia del galvanómetro por la corriente del galvanómetro. Y va a quedar dividido entre la corriente del shunt. Y entonces, como ya habíamos despejado aquí la corriente del shunt, lo voy a sustituir en esta ecuación, de tal suerte que me va a quedar de esta manera. Y la forma de determinar esta resistencia derivadora va a ser igual a el producto de la resistencia del galvanómetro, la resistencia que tiene internamente ese galvanómetro, por la corriente de ese galvanómetro, la que puede soportar y la que pasa por su bobina, entre la diferencia entre la corriente que quiero medir menos la corriente que puede o que soporte el galvanómetro, que es una corriente pequeña. Y entonces, esta es la expresión, ya llegué de nuevo a la expresión que me sirve para determinar de qué tamaño es esta resistencia del galvanómetro. Bien, muchachos, aquí va la pregunta interesante. Si yo necesito que la mayor parte de la corriente que quiero medir pase a través de esta resistencia derivadora y no dañe el galvanómetro, porque el galvanómetro solamente soporta pequeña corriente, solamente puede permitir que pase pequeña corriente por él, ¿cómo debe ser esta resistencia derivadora con respecto a esta resistencia del galvanómetro? ¿Alguien me puede decir, muchachos? ¿Alguna idea? ¿Puede repetir la pregunta? Sí, la pregunta es, yo necesito medir una corriente grande que está representada por esta flecha gordita. Está ahí. Entonces, el galvanómetro solamente puede dejar pasar una pequeña corriente, que es la que soporta, porque está hecho con material muy pequeño, muy delgado. Y entonces necesito que la mayor parte de la corriente pase a través de esta resistencia derivadora. Entonces, ¿cómo debe ser esta resistencia derivadora con respecto a esta resistencia del galvanómetro? ¿Menor? Menor, muy bien. Muy bien, gracias. Gracias, Marcos. Efectivamente debe ser menor. Si yo pongo aquí una resistencia menor, pues el circuito se va a comportar de esta manera. Va a pasar la mayor cantidad de corriente a través de esta resistencia menor que por esta resistencia que es más grande. Y entonces de esa manera consigo que la mayor parte de la corriente pase a través del shunt y no a través del galvanómetro. Y entonces con eso aseguramos que no se dañe este galvanómetro, porque este galvanómetro solamente permite o está fabricado para que pasen pequeñas corrientes por él. Muy bien, gracias, Arturo. Entonces, esa es la premisa de esta resistencia. Debe tener un valor muy pequeño, más pequeño que la resistencia del galvanómetro, para que precisamente la corriente, la mayor parte de la corriente pase a través de él. Entonces, muchachos, vamos a hacer un ejercicio para calcular esta resistencia en un aparato de medición que ya tengo en la siguiente página. Bueno, antes del ejercicio, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿No? ¿No hay preguntas, dudas, comentarios? No. No. Vale, gracias. Entonces voy a ver, tengo aquí, muchachos, me dice este texto que tengo un galvanómetro que tiene una resistencia de 50 ohms y su lectura a fondo de escala es de 0.400 amperes, 0.004 amperes. Me pregunta, ¿qué resistencia se debe conectar en paralelo para convertirlo en un amperímetro
que de 30 amperes a fondo de escala. Bueno, vamos a identificar primero qué es cada uno de estos datos. Si me dice que es un galvanómetro, pues desde luego debo de considerar que esto es un galvanómetro. Bueno, que tiene una resistencia de 50 ohms. Esto es la resistencia del galvanómetro. Y su lectura a fondo de escala. Cuando me dice que es a fondo de escala, quiere decir que es la máxima que puede leer o que puede soportar su bobina, y entonces debo de identificar que esta corriente que está aquí marcada, pues es la corriente del galvanómetro, la que puede circular por ese galvanómetro. Después me pide qué resistencia debe conectar en paralelo. Cuando me habla de paralelo, identifico que esta es la resistencia shunt o derivadora que debo de calcular para convertirlo en un amperímetro de 30 amperes a fondo de escala. O sea, esta es la corriente, esta va a ser la corriente que yo quiero medir. Bueno, ya que lo tengo identificado, es probable que quiera sucumbir a la tentación de meterlo directamente a la ecuación y calcularlo, pero vamos a ser consistentes y antes de hacer cualquier cálculo vamos a tratar de representar esto en un esquema, porque eventualmente eso nos va a ayudar a no equivocarnos. Entonces, si represento el galvanómetro y represento su resistencia interna asociada, que es, y la identifico, aquí está la resistencia del galvanómetro, en este caso ya sé que vale 50 ohms. Y sé que para convertirlo en un amperímetro tengo que colocar en paralelo una resistencia derivadora, una resistencia shunt, que está más o menos así, que voy a identificar como una RSH. Y además sé que aquí a través del galvanómetro solamente puede circular una pequeña corriente, que es la que tengo como dato, y esa corriente la identifico como la corriente del galvanómetro de 0.004 amperes, y que además yo tengo que medir una gran corriente que está aquí, mucho más grande, que es de 30 amperes. Y entonces me doy cuenta que si yo dejara pasar esta corriente de 30 amperes directamente sobre este galvanómetro, pues inmediatamente lo voy a dañar. Voy a hacer que se caliente demasiado su embobinado, se dañe, y entonces eso no me lo puedo permitir. Lo que necesito es que una parte de esta corriente, de hecho la mayor parte de esta corriente, pase a través de esta resistencia derivadora. Y entonces para eso necesito determinar de qué tamaño debe ser esta resistencia, de tal manera que permita que esta mayor cantidad de corriente pase por aquí y no pase a través del galvanómetro. Entonces ya está, ahora sí ya está planteado. Ahora sí vamos a ir a recordar la ecuación que me permite calcular esta resistencia derivadora. ¿Alguien se acuerda, muchachos, a qué es igual? La acabamos de ver. ¿Alguien la tiene en mente? Bueno, vamos a regresar rápidamente a verla. Ahí está la resistencia del galvanómetro, la corriente del galvanómetro, entre la diferencia de las corrientes, la que quiero leer menos la del galvanómetro. A ver si me acuerdo. La resistencia del galvanómetro por la corriente del galvanómetro, dividida entre la diferencia, la corriente que quiero medir, menos la corriente que puede soportar el galvanómetro. Ya está. Ahora sí voy a sustituir mis valores en esta ecuación para calcular esta resistencia derivadora. Y va a ser la resistencia del galvanómetro, muchachos. Acá está, 50 ohms. O puede ser 4 por... Bueno, la intensidad sería 4 por 10 a la menos 3. Pudiera ser, pero vamos a dejarla en decimales, porque como aquí tenemos que sumar con un entero, en este caso restar, nos podría, ¿cómo se llama?
nos podría complicar un poquito. Entonces vamos a dejarla por el momento así. Como es la única cantidad que vamos a operar, ahorita nos conviene a lo mejor dejarla así. 0.004 amperes, es una A, nada más que aquí ya le hice medio fea. Y vamos a dividir este producto entre la corriente que yo quiero medir, que en este caso son 30 amperes, menos la corriente que soporta el galvanómetro, que son 0.004 amperes. Y ahora sí, muchachos, ¿me ayudan? ¿Cuánto es 50 por 0.004? ¿0.2? ¿Alguien tiene calculadora? Sí, es 0.2. 0.2. Las unidades son aquí ohms por amper. ¿Y cuánto es 30 menos 0.004? 29.99. 99.6 amperes. Y entonces, bueno, vamos a regresar vamos a ir a la pausa de los 2 minutos, muchachos. Está por terminarse esta sesión. Vamos a la pausa de los 2 minutos, nos reconectamos y vemos finalmente cuál es el resultado de esta resistencia derivadora. Los espero, muchachos, en 2 minutos, por favor. Nos reconectamos a la siguiente sesión.